El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Dios amado, por invitarnos una vez más y reservar un lugar en tu mesa para que nosotros podamos tener comunión contigo. Tu palabra dice, y lo creemos, que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Un corazón contrito es un corazón que se duele, sobre todo cuando te falla a ti. Y eso sentimos, Dios amado, porque tenemos que reconocer que en muchas ocasiones hemos intentado en nuestras propias fuerzas agradarte a ti, pero también nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, y hemos podido experimentar cómo esa vasija se rompe en 1000 pedazos. Y a veces llegamos a sentir que nada de lo que hacemos lo hacemos bien. Y muchas veces el enemigo trata de convencernos de que no hay razón para seguir luchando, para seguir trabajando, porque nos hemos equivocado una y otra vez. Y es allí donde tú vienes y, como aquella visión que tuvo Jeremías, nos haces entender que aunque muchas veces la vasija se rompa en 1000 pedazos, el alfarero puede tomar esos pedazos y hacer una vasija de honra, y eso es lo que tú has venido haciendo con nosotros. Eso éramos antes de conocerte. Y muchas veces cuando la vida nos golpea, terminamos siendo como pedazos y llegamos a consentir que nada bueno puede salir de allí. Pero tú eres el alfarero, tú eres el que nos das vida, tú eres el que nos das forma. Y con esa destreza magistral tomas esos pedazos en los que nos encontrábamos y empiezas a hacer vasijas de honra. Pero el hecho de que nosotros ahora seamos vasijas de honra no significa que nos sigamos siendo barro. Y eres tú el que le da sentido a nuestra vida. Por eso hoy te pedimos, Dios amado, que soples de tu aliento de vida en nosotros. Porque la vida de nosotros no está en el barro, está en aquel que le da forma a ese barro. Gracias, porque no hay un mejor lugar donde podamos estar seguros que en tus brazos. El mundo dice, no sirves. Tú dices, sí, yo puedo hacer algo nuevo y algo distinto en tu vida. Y somos eso, somos el resultado de la misericordia. Aquí no estamos porque seamos mejores que nadie. Aquí estamos simplemente porque tu amor nos alcanzó. Aquí estamos porque hemos entendido que la obra que tú comenzaste a hacer, la vas a perfeccionar, es decir, no está perfeccionada aún. Todavía necesitamos más. Ayúdanos a ser sensibles
a todas aquellas cosas que aún están en nuestra vida que tienen que ser cambiadas, que podamos venir delante de la presencia tuya con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de ti, como aquel publicano que postrado ante tus pies oraba y ni siquiera quería levantar su rostro diciéndose propicio a mi pecador, porque reconocía delante de tu presencia que nada había hecho bien. Y hoy nosotros entendemos lo mismo. No es porque seamos buenos, no es porque seamos los mejores, es porque tú nos amaste con amor eterno y nos has extendido tu misericordia. Y por eso, en un acto de amor, nos permites tener de nuevo la revelación de tu palabra, poder contar con tu guía y con tu dirección. Gracias. Qué afortunados somos, Señor amado. Ayúdanos a ser agradecidos contigo siempre y que te busquemos con todas las fuerzas de nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Gracias porque tú eres Espíritu Santo, el que colocas el querer como el hacer. Estamos aquí porque tú has puesto ese anhelo en nuestro corazón y te damos gracias. Gracias por todo lo que a lo largo de estos años a través de tu palabra has venido haciendo y harás. Estamos dispuestos para ti, que esta vida que nos ha regalado pueda ser para ti una ofrenda de olor grato, un sacrificio vivo. Te pertenecemos, sé el Rey de nuestras vidas, sé el Señor de nuestros corazones. Gracias, amado, por todo lo que hoy harás. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Sabes quién está padeciendo alguna lucha, alguna aflicción en cualquier área de su vida. Yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que esa gracia y ese favor se derrame sobre cada uno de tus hijos y que tú te manifiestes, Señor, en cada uno de nosotros y que todos podamos conocerte como ese Dios que sana, como ese Dios que puede cambiar el corazón de nuestros hijos, como ese Dios que puede restaurar los matrimonios, como ese Dios que puede levantar a los enfermos, que puede resucitar a los muertos. Tú eres un Dios todopoderoso y en tus manos nos abandonamos por completo. Te pedimos que pongas de tu paz y que nada nos angustie y nos preocupe. Porque si tú estás con nosotros, entonces nadie podrá estar en nuestra contra. A ti la gloria y la honra de todo lo que harás. Yo no soy el pastor de este ministerio, ni tampoco pretendo serlo. Soy un obrero más, y también reconozco mi necesidad de ti y vengo a aprender de ti. Así que, Señor, manifiéstate a través de esta enseñanza y que tu palabra cale a lo profundo de nuestros corazones y que este mensaje pueda cumplir el propósito con el cual tú lo envías. A ti la gloria, mi Señor. A ti la honra, la exaltación y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa, preciosa y bendecida familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Recuerden que si Dios está con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. El Señor nunca dijo que no pasaríamos por dificultades. Lo que dijo es que esas dificultades no iban a destruirnos. Por eso el Señor afirmó, aunque pases por las aguas, estas no te anegarán, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, entonces hay un cerco de protección y el mal no podrá tocarnos. Ahora uno quisiera no tener que pasar por las aguas. ¿Acaso no hay un mejor lugar que esté seco, Señor, por donde podamos pasar? Si allí hay fuego, ¿por qué tenemos necesariamente que pasar por ese fuego? Fuego no, agua no. Y el Señor dice, es necesario por el agua para limpiarte y es necesario por el fuego para purificarte. Así que dale gracias a Dios con todo el corazón, pase lo que pase, que nada nos aparte del amor de nuestro Cristo. El Señor me los bendiga tanto en este día que ustedes tengan que decirle al Señor, Señor, basta de tanta bendición. Y la más grande es poder contar con su presencia, la más grande de todas es poder escuchar su consejo cada día. ¡Qué honor tan grande! El Señor me los bendiga en todo lo que hagan y emprendan en esta jornada. Tenemos una misión importante y es poder llevar el mensaje de Dios a tantos corazones que lo necesitan. Así que vamos a compartir. Les voy a agradecer inmensamente que nos ayuden a compartir este mensaje, a darle me gusta, a contarle a sus amigos y familiares que aquí nos reunimos todos los días, de lunes a viernes,
desde las 5:45 de la mañana, a sumergirnos en el río del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De manera que si anhelamos recibir esa vida y ese espíritu, es necesario disponer nuestro corazón para recibir su palabra. Por favor, no me miren a mí. Aquí importante no es quien predica. Lo importante realmente es lo que se predica. Así que vamos a poner toda nuestra atención y todo nuestro corazón en lo que se predica. Ahí está el secreto. Así que mi Señor, habla, por favor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hay pan. Y el título de este mensaje, de este pan, es Arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento para salvación. El libro de Juan, capítulo 1, verso 31, dice la palabra, Juan 1:31, dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista fue un siervo de Dios que nació 6 meses antes que Jesús y predicó sobre Malaquías, la última profecía del Antiguo Testamento. Esta profecía decía, Malaquías capítulo 4, versos del 4 al 6. Malaquías 4, del 4 al 6. Esta profecía decía: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando uno ve la vida de Juan el Bautista, dice que él iría con la unción de Elías. Verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando nació Jesús, el pueblo de Israel abandonó las palabras de Dios del Antiguo Testamento y adoró dioses extraños. Ellos ofrecieron corderos ciegos y sucios como sacrificio e hicieron del templo de Dios un lugar de negocio. Malaquías, miremos, estaba pasando. Malaquías capítulo 1, versos 6 al 7. Malaquías 1, del 6 al 7 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Jesucristo fue predicado en la ley de Moisés y las profecías. La ley ofrecía al hombre el conocimiento del pecado, mostrando cómo el hombre es un pecador. Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos 3, 20.
Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno por las obras de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley te permite saber, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero nadie es justificado por el cumplimiento de la ley. Antes de la venida de Cristo, era un pecado grande el no cumplir todas las cosas escritas en los libros de la ley. Es por eso que en el Antiguo Testamento encontramos que un pecador que desobedecía cualquiera de las normas estipuladas en la ley debía traer una ofrenda por el pecado delante del tabernáculo y ponía sus manos sobre la cabeza del sacrificio ofrecido para entregar su pecado. El sacrificio era matado y ofrecido para ser redimido y unido con Dios nuevamente. Miremos Levítico capítulo 4, versos del 1 al 6. Levítico 4, versos del 1 al 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, o sea, que no cumpla lo que está estipulado en la ley, e hiciere alguna de ellas, verso 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Verso 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Verso 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Verso 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. Es curioso que 7 fueron los derramamientos de la sangre de Jesús. Dice 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Sin embargo, a pesar de todos los sacrificios realizados, el pueblo de Israel no pudo escapar de todos sus pecados de cada día. Por lo tanto, Dios estableció un espacio que era conocido como el día de la expiación, un estado permanente para ser redimidos de todos los pecados cometidos durante un año, que es el 10º día del 7º mes. Así quedó establecido en el libro de Levítico, capítulo 23, versos del 27 al 29. Miremos Levítico 23, 27 al 29. Dice, a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Verso 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque este día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Verso 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. En ese día de la expiación, Aarón, el primer sacerdote, se presentaba ante la presencia del Señor con 2 corderos, uno por Dios y otro por el pecador. Luego él ponía sus manos en la cabeza del cordero para entregar todos los pecados anuales del pueblo de Israel, mataba el animal,
tomaba de su sangre y salpicaba 7 veces en el asiento de compasión. Cuando esto terminaba en el santuario, el sacerdote Aarón ofrecía otro cordero. Él ponía sus manos sobre la cabeza del cordero vivo y confesaba todos los pecados anuales de Israel y entregaba los pecados sobre aquel animal vivo que era posteriormente soltado o despedido en el desierto por la mano de un hombre anteriormente designado. Miremos esto donde está escrito. Levítico capítulo 16, versos del 20 al 22. Allí lo dice. Levítico 16, 20 al 22. Dice la palabra: Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, dice, verso 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, sobre ese cordero vivo, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Allá va el macho cabrío, con los pecados de todos por el desierto, hasta que se perdía en el desierto. Los israelitas pudieron ser redimidos de sus pecados anuales de esta manera, pero el sacrificio ofrecido de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento no pudo perfeccionar a los que ofrecieron el sacrificio continuamente año tras año. Estos sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué eran? Eran simplemente una sombra de la bondad, es decir, las obras justas del Mesías por venir. Hebreos capítulo 10 así lo deja claro. Hebreos 10 del 1 al 4, dice la palabra. Hebreos 10 del 1 al 4. Dice, Hebreos 10 del 1 al 4, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. Si son tan efectivos, ya no se necesitaban más, pero cada año era presente. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitarlos. Es posible que los cubra por un tiempo, pero el pecado necesita ser desarraigado por completo. Sin embargo, el pueblo de Israel no esperó a Jesucristo, el Salvador. Algunos todavía están esperando, sino que el pueblo empezó a adorar dioses extraños del mundo, llenos de pecado, abandonando las palabras de la profecía del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios predijo que Él enviaría a Juan el Bautista, y aquí entra Juan en escena, para que restableciera el corazón del pueblo de Israel hacia Él y prepare sus corazones para recibir al Mesías, a Jesucristo.
Malaquías capítulo 3, verso 1 dice, Malaquías 3:1 enseña, he aquí, yo envío mi mensajero. Mire lo que iba a hacer el mensajero, refiriéndose a Juan el Bautista. He aquí, yo envío mi mensajero. ¿Qué venía a hacer Juan? Mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es decir, el Mesías no vendría hasta que todo estuviera preparado. Para eso vino Juan, a preparar el camino. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Sí, primero se preparan. Dice, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Antes de ser bautizado nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista, Él bautizaba como el representante para el pueblo de Israel en el desierto de Judea. Su propósito de bautizarlos por agua fue guiarlos a creer y ver a Jesús, quien iría a ser bautizado por Él para llevar todos los pecados del mundo y ser crucificado para salvarlos de todos sus pecados. Él dijo que Jesús vendría y llevaría los sacrificios incompletos y ofrecería un sacrificio para todos los pecados para siempre. Como el pueblo de Israel fue redimido de sus pecados sin tacha, poniendo sus manos sobre un cordero y matándolo de acuerdo con el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Esto fue lo que quiso decir Juan cuando vio que Jesús se acercaba a él. Dijo lo siguiente, Juan 1:29. Juan 1:29. Él dijo, al ver que Jesús se acercaba, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a este mundo como Cordero. ¿A qué? A quitar el pecado del mundo. Ese mismo pecado que por las obras de la ley no pudieron quitar. Si esos sacrificios que ordenaba la ley hubiesen servido para algo, tenga la plena certeza que nuestro Señor Jesucristo no hubiese tenido que venir a este mundo. Por eso, el propósito con el que Juan el Bautista vino a este mundo fue preparar a un pueblo bien dispuesto para quien venía, para el Señor. Miremos esto, Lucas capítulo 1, versos 13 al 17. Aquí se habla acerca de la misión o propósito de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, verso 13 al 17. Mire esto. Esto era lo que Juan venía a hacer antes de que llegara Jesús. Y es lo que debemos hacer nosotros antes de que Jesús venga a nuestros corazones. Pero el ángel le dijo, Zacarías, papá de Juan el Bautista, que no podían tener hijos. Y él está orando, está ofreciendo sus sacrificios cuando de pronto el milagro ocurre. Se le aparece un ángel y empieza a decirle, pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué era lo que estaba orando Zacarías? Estaba pidiendo un hijo. Y la respuesta vino. Verso 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15. Porque será grande delante de Dios, Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, y será llamado, o será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Verso 16. Y aquí encontramos a lo que vino Juan el Bautista. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ahí está la unción de Elías, que hará volver el corazón de los padres a los hijos. Él hará, vamos a repetir esa parte, dice,
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan vino para que la gente se convirtiera al Señor. Verso 17. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías. Aquí está. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor no puede venir si el pueblo primero no está preparado. Pero ¿cómo preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor sin arrepentimiento? ¿Cómo? Es imposible. Sin arrepentimiento esto sería imposible. No es posible preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor si el pueblo no se arrepiente. Por eso usted notará que el arrepentimiento era el centro de su mensaje. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 3, si usted tiene una Biblia, la puede buscar. Mateo 3 del 1 al 2, dice la Biblia. Mateo 3 del 1 al 2 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando no de prosperidad. No. Predicando en el desierto de Judea y diciendo, mire su predicación. La predicación de Juan el Bautista no es Dios te va a dar un empleo, Dios te va a poner bien en alto, Dios te va a multiplicar. No, la predicación era sencilla. Esto se ha ido perdiendo con el tiempo. La predicación era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si yo quiero recibir al Salvador del mundo, necesita haber arrepentimiento. Pero no solo Juan predicó acerca del arrepentimiento. También fue el mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no predicó de actitud positiva o de cómo alcanzar el éxito. Él predicó también del arrepentimiento. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, 17. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Miren el mensaje de Jesús. Jesús que predicaba: arrepiéntanse. Hoy estos mensajes ya no se escuchan porque a la gente les gusta los otros mensajes, los mensajes donde Dios te habla de que va a darte, de que va a hacer. Eso de arrepentimiento a mí no me gusta. Pero eso era lo que predicaba Juan y predicaba Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿por qué el arrepentimiento es de vital importancia? Porque el pecado, mis amados, trae el juicio de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Cada que uno peca, pasa esto. Dice: la paga del pecado es muerte o separación de Dios. Mas la dádiva o el regalo o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no te da vida eterna. El pecado, por el contrario, te separa eternamente de Dios. Por eso se requiere arrepentimiento. Y la comunión con Dios solo es posible a través del arrepentimiento completo y sincero. Por eso Juan predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Pero de qué si yo soy tan bueno? Arrepiéntete por estar diciendo que eres bueno. Eso es una manifestación de orgullo, porque no hay ninguno bueno. Dios, a través de sus siervos, llama a la gente a que se arrepienta como el único camino para escapar del juicio y recibir el perdón y la restauración que Él ofrece. Muchos israelitas
confesaron sus pecados y se arrepintieron y fueron bautizados por Él. ¿Arrepentimiento qué es? Es un término, creo que es metanoia, que significa cambio de mente. Eso es arrepentimiento. Cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos. La Biblia dice, tal cual es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Es decir, nosotros somos el resultado de lo que estamos pensando. Los pensamientos son los que terminan influenciando nuestras acciones. De manera que si yo quiero cambiar mi actuar, debo empezar por cambiar mi manera de pensar. Toda acción, si usted se da cuenta, es producida por un pensamiento. De manera que aquí el tema es, si queremos un cambio y un arrepentimiento, se necesita trabajar aquí. Y eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de mente. Arrepentimiento significa regresar nuestra mente al Señor, que ha estado divagando en las cosas del mundo. Ellos vinieron, los israelitas de su tiempo, a Juan, y recordaron la ley del Antiguo Testamento, ante la cual confesaron que la cumplirían, y al darse cuenta que no pudieron cumplirla al pie de la letra, entonces reconocieron que por causa de haber transgredido la ley estaban muertos en sus delitos y pecados, y por lo tanto no podrían entrar al reino de los cielos. Por eso se arrepintieron, por eso se bautizaron, por eso retornaron sus mentes a Jesucristo, quien iría a redimir una vez más y para siempre todos sus pecados, abriendo la puerta del reino del cielo. Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 10, 4. Dice aquí, me voy a permitir compartir con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Dice esta versión, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. El bautismo que Juan el Bautista dio al pueblo de Israel fue para guiarlos a confesar todos los pecados que ellos cometieron en el transcurso de sus vidas y para que se arrepintieran y buscaran a Jesucristo, que iría a ser bautizado por él, el primer sacerdote y el representante de los seres humanos, quien sería crucificado para salvarlos de todos sus pecados, como él los bautizó a ellos. Por eso Juan exclamó al pueblo en Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo 3, 11. Dijo Juan, el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Para eso es el bautismo en agua, no simplemente para cumplir con una ceremonia religiosa. Yo me bauticé, sí, pero ¿te arrepentiste? No, pero ya me bauticé. Bautismo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará. Aquí hay otro bautismo. A veces nos conformamos solo con el de agua para arrepentimiento. Se necesita otro. Dice, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista volvió la mente del pueblo a Jesús. Eso es arrepentimiento. Testificó a ellos que Jesús quitó todos los pecados del mundo cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy yo, es Él. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento y nada más. Pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él va a morir para salvarnos. Así Jesucristo dio testimonio de que Juan vino a enseñarnos la justicia. Mateo capítulo 21, verso 32. Mateo 21, 32. Dice su palabra.
Mateo 21:32. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Está hablando Jesús. Le dijo a los fariseos y escribas, que eran hombres que confiaban en sus propias obras y religión, que los publicanos y rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Esto fue un insulto muy grande para ellos. Estos se hacían llamar hijos de Abraham y alardeaban de sus ayunos, de sus celebraciones, de sus limosnas, de sus oraciones, pero solo estos eran actos externos, ya que por dentro sus corazones eran malos. No les interesaba la misericordia, no les interesaba el amor y la justicia, no les interesaba conocer la ley de Dios. Aunque muchos la conocían, no la obedecían. Contrario, los publicanos y rameras eran considerados los peores pecadores de todos. Pero ellos, publicanos y rameras, ¿recuerdan ustedes del publicano y el fariseo que Jesús contó? Este fariseo oraba en pie, dice consigo mismo, Señor, yo no soy como ese publicano vil pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy yo estaba presente, yo doy diezmos de todo. Yo. Mas el otro postrado ni siquiera levantaba su rostro. Entonces, estas rituales que ellos llevaban a cabo endureció tanto el corazón de ellos que consideraban que con realizar este tipo de cosas ya no necesitaban nada más. No necesitaban arrepentimiento. Y Jesús está diciendo, los publicanos y rameras, ellos sí escucharon, aunque eran considerados los peores pecadores de todos. Pero al escuchar la palabra de Dios y su invitación a arrepentirse de sus pecados, estos acudieron a los brazos de su Salvador. ¿Con cuál grupo nos identificamos nosotros? ¿Con aquel grupo que dice ser buenos, pero no le obedecen a Dios? ¿O con aquellos que saben que viven en pecado, pero al escuchar la palabra de Dios obedecen y se arrepienten? Estos últimos, los que obedecen y se arrepienten, alcanzan la salvación de sus almas. Si hay algo que Dios siempre ha deseado de parte de los seres humanos, es que le obedezcamos. Desde el huerto del Edén ha estado advirtiéndonos del peligro del pecado y exhortándonos a seguir el camino correcto. En la actualidad, ¿cuántos de nosotros podemos decir que verdaderamente obedecemos a Dios? Lo único que Él desea es que obedezcamos su palabra, porque el no hacerlo nos traerá graves consecuencias en esta vida y en la eternidad. Aunque Juan hubiera podido predicar sin bautizar, sin embargo el bautismo en agua para arrepentimiento era fundamental para preparar el camino del Señor. Acordémonos de que así como Cristo no pudo ser manifestado a Israel hasta que viniera Juan el Bautista, bautizando en agua para arrepentimiento, así es todavía. Solamente cuando haya habido arrepentimiento y confesión de pecado, lo cual era significado por la sumisión al bautismo de Juan, este pecador está preparado para recibir al Salvador. De lo contrario, no. Definitivamente, sin arrepentimiento, no hay perdón. No hay perdón. No es que yo sé que Dios es bueno, que Dios me ama. Por supuesto que Dios te ama.
pero no ama lo mal que haces. Sin arrepentimiento no hay perdón. El arrepentimiento y el perdón van de la mano. Dios perdona, sí, pero ¿a quién? A quien se arrepiente. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuantas veces sea necesario, porque somos seres humanos imperfectos y nos equivocamos. Sin embargo, hay que tener presente lo siguiente. Es de suma importancia que cada vez que pidamos perdón, lo hagamos por causa de un genuino arrepentimiento de nuestros malos actos. Muchos de nosotros confundimos el remordimiento con el arrepentimiento. El remordimiento viene de la palabra remorder, remordimiento, remorder o morder reiteradamente algo. Eso es remordimiento, muerde. Sí recuerdan la vaca, que es un animal rumiante. Ella come, luego saca y otra vez mastica. Eso es remorder. La persona con remordimiento, que le gusta remorder y remorder y remorder, se siente mal, pero vuelve repetidas veces a cometer el mismo pecado o la misma falta. Pero aún practica el pecado. La persona que siente remordimiento sabe que lo que hace está mal, pero lo sigue haciendo una y otra vez. Eso es remordimiento. El remordimiento es un cambio en las emociones. ¿Cómo así? La persona se siente mal, es emocional el remordimiento, me siento mal, y usted ve a la persona que llora diciendo yo no lo vuelvo a hacer, ahora yo sí voy a cambiar, Señor, yo te prometo, y llora, y uno ve a una persona así y dice, wow, qué arrepentimiento tiene. No, se está sintiendo mal. ¿Cuándo se produce el arrepentimiento? Es cuando esa persona ya no vuelve a hacer lo que antes hacía. Entonces, ¿qué habla más de una persona arrepentida? ¿Que llore y no cambie? ¿O que llore y realmente se aparte de su mal camino? Es preferible que no llores y que cambies, a que llores y sigas en lo mismo día tras día, pensando que el que peca y reza empata. Esto dice la Biblia con respecto al pecado, que muchas veces lo vemos como algo insignificante, como algo, todos los seres humanos pecan, entonces hacemos del pecado un deporte. Dice 1 de Juan capítulo 3 verso 9, traducción lenguaje actual, 1 de Juan 3, 9. Dice, esto lo dice la Biblia, ningún hijo de Dios, escuche, ningún hijo de Dios sigue pecando. ¿Escucharon eso? Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Los hijos de Dios no deberían estar pecando. Ahora, no que los hijos de Dios no volveremos a pecar, no volveremos a equivocarnos. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, es decir, los justos también caen. Pero jamás podríamos seguir practicando las mismas inmundicias que aprendimos en el mundo. Miremos ahora, ya vimos el significado de remordimiento, miremos ahora qué les parece el significado de arrepentimiento. Es importante hacer esta separación porque la gente confunde arrepentimiento con remordimiento. Entonces, el fin de semana la persona dice, mi amor, ya yo no vuelvo a hacer esto. Créeme que nunca más yo te vuelvo a traicionar. Pero cuando se le pasa ese sentimiento de malestar, cuando se le olvida, otra vez vuelve a revolcarse en su pecado.
Arrepentimiento. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. ¿Qué motiva todo eso? El amor a Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Lamentablemente, ya tenemos el pedir perdón como un hobby, como algo mecánico, sin un verdadero arrepentimiento. Hay quienes dicen el que peca y reza empata. Y se volvió un deporte, sin tener presente que el verdadero arrepentimiento es aquel que produce un cambio de camino, un cambio de ser y de parecer, para no volver otra vez a realizar eso que realizábamos en el pasado. Por supuesto que Dios nos perdona, pero esto lo hace cuando genuinamente nos arrepentimos, y no cuando lo hacemos de manera religiosa o por simple automatización de nuestros actos. Miremos qué dice el libro de Proverbios capítulo 28, verso 13 al respecto. Proverbios 28, verso 13 enseña. Dice, el que encubre sus pecados, es decir, los esconde, no los reconoce, los guarda y dice, nadie se da cuenta. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Alguien estará diciendo, bueno, ¿y yo por qué no prospero? ¿Por qué emprendo una cosa y otra? ¿Por qué no me sale el empleo? ¿Por qué yo voy es para atrás? ¿Por qué mis finanzas están terribles? Aquí hay una respuesta. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, aunque usted pida oración todos los días, no prosperará. ¿Cuándo prosperará? Cuando deje de estar encubriendo el pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar y apartarse. No es solo confesar y seguir en lo mismo, eso no es arrepentimiento. El camino hacia la misericordia para un pecador culpable y arrepentido es abandonar la costumbre de encubrir el pecado, de pensar que yo puedo engañar, de pensar que yo me puedo ocultar, de pensar que yo puedo esconder. El que encubre no prosperará. Esto intentamos hacerlo encubrir con la mentira, que niega dicho pecado. ¿Usted ha hecho eso? No, yo jamás he vuelto a eso. Con la hipocresía, que lo oculta, con la jactancia, que lo justifica, y con una ostentosa profesión de piedad que procura compensarlo. El deber del pecador es confesar su pecado y apartarse de él. Las dos cosas van juntas. El que confiesa y se aparta, no el que confiesa y sigue en lo mismo. La confesión tiene que hacerse rectamente al Señor mismo y ha de incluir un reconocimiento de la culpa, una comprensión de la maldad de ésta y un aborrecimiento de ella. Cuando el hijo pródigo pudo salir de la condición en la que se encontraba, dice que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Pero llegó un momento en el que este joven dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Pero ¿cómo que perezco de hambre si estaba comiendo de las algarrobas que comían los cerdos? Pues bien, llegó un momento en que de tanto comer algarrobas dijo, ya no más. Yo no quiero esto más. Cuando aborreció, fue que vino el genuino arrepentimiento en su corazón. Mientras tanto yo me imagino que decía, me siento mal. Yo le pedí la herencia a mi padre y me la he malgastado, pero bueno, qué ricas estas algarrobas. Definitivamente, esta vida que estoy viviendo no es la mejor, pero que estas algarrobas. Pero llegó un momento en que las algarrobas ya le sabían a comida de cerdos. Y él dijo, ya no más. Yo quiero es el pan de mi padre, voy por él. Y se levantó. Arrepentimiento genuino. El padre estaba esperándolo. Y aunque el padre le amaba, nunca lo fue a buscar. A veces uno quisiera que Dios lo viniera a buscar a uno, ¿no? Es necesario que tú te levantes y digas, ya no más, ya está bueno de la droga, ya está bueno de la pornografía, ya está bueno del adulterio, ya está bueno de la mentira, ya me cansé de esto. Pero ¿por qué no cambia mi hijo? Mi hijo no cambia, dicen algunos padres, que sus hijos no cambian. ¿Por qué no cambian? Me han preguntado. Porque sencillamente les gusta lo que hacen. Les gusta lo que hacen. El día que aborrezcas lo que haces, ese día va a venir arrepentimiento genuino en tu corazón. No debemos culpar a otros, ni a las circunstancias, ni disculparnos con nuestra debilidad. Natural es que soy débil. Tenemos que descargar la conciencia y confesarnos ante Dios culpables del delito. No puede haber misericordia hasta que hayamos hecho esto. No puede. Además, debemos apartarnos del pecado. Una vez reconocida nuestra falta, tenemos que renunciar a toda intención presente o futura de seguir en ella. No podemos continuar en rebeldía y al mismo tiempo morar con el Rey en su majestad. Hay que abandonar la costumbre del pecado, así como todos los lugares, todos los compañeros, las ocupaciones, los programas, la música, las películas o los libros que nos puedan desviar. Obtenemos el perdón, no por la confesión o la forma, sino en conexión con ellas, por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando tú tratas de cambiar por ti mismo, vives lleno de frustración, lleno de culpa y de amargura, porque es posible para el hombre, o no es posible para el hombre, cambiar por medio de sus propias fuerzas. Quizás cierres una puerta de escape, como por ejemplo una adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, a la homosexualidad, etc. Pero terminarás abriendo otra porque el cerrar una puerta no es la solución a tus vacíos, a tu soledad o a esos complejos o traumas de tu infancia. Situaciones por las cuales has terminado llevando ese estilo de vida. Además, el cambio que podemos generar en nuestras propias fuerzas es superficial. Hay un texto que me impresionó mucho que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y pude aprender que hay una libertad que nosotros en nuestras propias fuerzas pretendemos lograr. Pero solo esa libertad puede obtenerse cuando es Él el que nos liberta. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, es superficial, es exterior solamente. ¿Sabes por qué? Porque esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede realizar. Eso es parte de su trabajo aquí en la tierra. Convencer al mundo de pecado para luego traerlos a los pies de Jesucristo. Juan capítulo 16, versos del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11. Dice, y cuando venga, refiriéndose al Espíritu Santo, está hablando Jesús. Dice, cuando venga ese Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el que convence de pecado? Es el Espíritu Santo. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Verso 10. De justicia por cuanto voy al Padre
y no me veréis más. Verso 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Solamente Él puede hacer esa obra extraña dentro de nosotros. Solo Él puede producir ese dolor profundo que viene cuando nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos ver cuánto daño, cuánto dolor hemos generado a otros y a nosotros mismos a causa del pecado dentro de nuestro corazón. El apóstol Pedro dijo en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, Hechos 3, 19, dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ay, yo quiero que mis pecados sean borrados. No hay otra forma. Convertíos y arrepentidos, para que vuestros pecados sean borrados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sin arrepentimiento, sin el cambio, sin la conversión, nuestros pecados no pueden ser borrados, ni podremos encontrar la paz de Dios, que se genera a través del perdón de los mismos. Es una lucha tremenda tratar de estar ocultando ese pecado, porque no tienes paz. Temes que en cualquier momento tu mentira pueda ser descubierta y todo salga a la luz. De parte de Dios quiero decirte, nada podrás mantener encubierto que no haya de salir a la luz. Así que no te esfuerces por tratar de encubrir. Aquí no se trata de encubrir, sino de confesar y apartarse. Solo en Dios podremos encontrar esa paz. Esa paz que se genera a través del perdón de los mismos. Perdón que solo puede ser encontrado por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. En el remordimiento, por el contrario, solo hay culpa. En el remordimiento solo hay condenación, acusación e impotencia. Humillémonos ante la soberanía y santidad del Dios de los cielos e imploremos para que a través de su benignidad Él pueda guiarnos al arrepentimiento de todo corazón. Termino con esto. Sin arrepentimiento, lo que hay es simple remordimiento. Y tal vez estás ahí anhelando con todas las fuerzas de tu corazón ese cambio. El Señor sabe que tú le amas con todo el corazón, y que tal vez intentas por todos los medios agradarle a Él, pero miras cómo pasa el tiempo y vuelves a lo mismo, y a veces te has sentido frustrado, deseoso de no continuar, de botar la toalla, de rendirte. Y has llegado a pensar que Dios ya se olvidó de ti, que no hay una nueva oportunidad para ti. Y tal vez el enemigo te ha convencido de eso y has llegado a un punto en tu vida en que ya ni siquiera, mejor prefieres no volver a acordarte. Porque tal vez piensa que Dios no te puede perdonar todo lo que tú has podido hacer en la vida. Yo puedo decirte, a través de mi experiencia personal, que Dios es un Dios misericordioso. Que cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido y hay un deseo de cambio, Él te perdona y te da nuevas oportunidades. Yo no sé cuánto tiempo el hijo pródigo estuvo distante del padre y meditando si tomaba la decisión de volver o no.
Es que yo malgasté mi herencia y todos los días vivía con ese peso en su conciencia que no lo dejaba tranquilo. Malgasté mis bienes con prostitutas. Mi padre me va a ver y me va a rechazar. Yo no tengo perdón de Dios. Pero un día, cuando todo lo hubo malgastado, son esos momentos en los cuales uno siente que tocó fondo su vida. Me he llegado a sentir así y sé lo que eso significa. Cuando ya no encontraba sentido en su vida, cuando después de haber intentado en sus propias fuerzas cambiar y no lograrlo, después de haberse comido todas las algarrobas que comían los cerdos, porque eso es lo que comemos después de cometer el acto de pecado, eso es lo que comemos, algarrobas. ¿Qué son algarrobas? La culpa es una algarroba. La amargura es una algarroba. Esa falta de paz en tu corazón son algarrobas y eso es lo que el enemigo te ha dado a comer todos estos años. Pero aquel hijo tomó una decisión y siento que hoy es un día de decisiones. Yo no he venido aquí para condenarte, no soy quien para hacerlo, soy un vil pecador también. Pero Dios me ha traído en esta mañana para decirte que Él te está esperando con los brazos abiertos. Adán se escondió después de haber fallado. Dios, que todo lo sabe, seguramente sabía que Adán y Eva habían desobedecido. Pero no por eso Dios les abandonó. Siguió llamando, Adán, Adán, es que me escondí porque tuve miedo. Y hoy pido a Dios con todo mi corazón que nos haga sensible a todos a su voz, que clama desde lo profundo de su ser, porque Él es un Dios de amor, que te llama y te dice, vuelve, no importa lo que hiciste. Dios lo sabe todo. Y antes que te formase en el vientre, Él te conoció. Él sabía que ibas a fallar, pero no te puedes quedar allí. Hay grandes ministerios que se quedaron postrados, porque el enemigo les dijo, tú no te puedes volver a levantar, la gente te va a juzgar, te va a criticar. Aquí no importa lo que la gente diga, aquí lo que importa es lo que Dios diga, y Dios le dijo a aquella mujer, adúltera, ve y no lo vuelvas a hacer. A Pedro, que le había negado en 3 ocasiones, el Señor lo buscó y le dijo, ¿me amas? En 3 ocasiones. Y Pedro pudo experimentar en su vida el amor que perdona, el amor que restaura. Así que hoy es un día que te levantes. No importa todo lo que hiciste. Hoy corre a los brazos del Padre y te vas a encontrar con algo muy especial. Y es que ese Padre que tú estabas pensando que estaba enojado contigo, ha estado todo este tiempo ansioso de poder verte. Y tú tal vez le dices, Señor, pero vuelo mal. Yo te fallé. Yo dije que nunca iba a fallarte y te he fallado, Señor. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo que aquel hijo recibe no es el rechazo del Padre. El enemigo te dice, eres un vil pecador, ya Dios no te ama. Te va a rechazar. Pero lo que se encuentra es con un Padre lleno de amor que siempre le estuvo esperando. Mira, Dios te ha estado esperando. Él quiere restaurarte. Hay un vestido nuevo para ti. Hay un anillo que representa la autoridad para ti. Hay calzado nuevo para ti. Hay un becerro gordo para ti esperando. Así que levántate. Ya está bueno de justificarte. Ya está bueno de sentir remordimiento. Es el momento de que un arrepentimiento genuino pueda venir a tu corazón. Dile, Padre, tú me conoces más que nadie y valoro inmensamente lo que hoy ministras a mi corazón. Es una palabra que me alienta a seguir adelante. Un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Y esta convicción la puedes traer solo, Espíritu Santo, tú. Por eso hoy abro mi corazón y te pido que tú tomes el control de mi vida, que pueda yo dejar de una vez por todas todo aquello que me separa de ti y que a partir de este día tú seas el centro de mi vida y de mi corazón. Sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el amor tuyo es tan grande que es un amor que restaura. Veo personas aquí que se vuelven a levantar y que lo vuelven a intentar nuevamente. ¡Qué bendición! Dios, gracias por todo lo que has hecho en nuestro corazón. Eres maravilloso. Y somos el resultado de tu misericordia. Ya no vamos a permitir que Satanás nos siga condenando más. Y nos vamos a determinar a creer en ti.
Gracias por tu perdón que recibimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por este momento tan especial. Mis amados, no olviden visitar nuestro sitio web www.verdadeseternas.co. Suscríbanse al canal de YouTube. Cuéntenle a sus amigos y familiares que aquí estamos de lunes a viernes en punto de las 5:45 de la mañana. En sus oraciones, por favor, oren por nosotros. Necesitamos de sus oraciones para que el Señor nos dé fuerza y nos ayude a seguir adelante con esta obra evangelística. Muchas gracias. No olviden, sin arrepentimiento, lo que hay es simple remordimiento. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.